Ale Marcote es coach organizacional y speaker especializada en el aprendizaje desde errores y fracasos. Es directora de Aprender del Error. Desarrolló un concepto integral de abordaje de los errores y fracasos para la transformación cultural de equipos y organizaciones. Trabaja como Agile Coach en procesos de transformación digital corporativa. También es facilitadora de espacios de conversación para la equidad de género y empoderamiento de la mujer. También fue contadora pública con más de 15 años de experiencia en organizaciones y es la autora de este libro tan interesante, que ya desde el título es sumamente interesante, que es Cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado. Bueno, gracias Ale por estar también, te agradezco desde Gracias, Ceci. la comunidad. Y bueno, Aprovecho como y hago dijo, un pedido sí, antes, dale. ya que somos poquitos y poquitas, hay varones, mujeres, bienvenidos todos, me encanta este espacio compartido, invitarlos a que abran las cámaras, quienes puedan, quienes quizás no están manejando ni nada de eso, pero que pueda ser una conversación también, ¿no? Para que sea un espacio entre todos. Y eso de alguna forma es lo que pensamos, que no sea un espacio tan armado y acartonado, sino que sea un encuentro. Sí, totalmente. Y justamente iba a decirles a todos también que vayan pensando qué preguntas le quieren hacer a Ale y no tienen que esperar hasta el final. Ya con Ale hablamos que sea una conversación, así que cuando tengan alguna pregunta, directamente se la pueden hacer. Si quieren levantar la mano solamente por el tema del orden, pero desde ya encantados en que todos interactuemos entre todos. Mirna, no sé si querés hacerle alguna pregunta. Bien, yo como para decir arrancamos todos desde cero y nadie se siente excluido, diría en pocas palabras, síndrome del impostor, a ver, soy, no soy, viste que uno hacía un test en alguna revista en alguna época. Sí. Sí, tal cual. Pero bueno, ¿de qué hablamos, no? Cuando hablamos de esto, lo primero que voy a decir es que no es que somos impostores o impostoras, sino que nos sentimos, ¿no? Porque a veces uno dice, no, pero ¿qué soy? No, no, estamos hablando de esta idea en que me siento un fraude, me siento que no estoy a la altura, pero que no quiere decir que eso sea así, es el mensaje que yo misma me estoy generando de alguna forma, ¿no? A partir de un conjunto de creencias que después podemos conversar. Pero básicamente lo podríamos definir así, como la creencia de que estoy engañando a los demás, sobre todo a personas que quizás confían en mí, ¿viste? Como, perdón, como me ofrecieron este ascenso, los voy a defraudar a todos, ni se imaginan, ¿no? O me felicitan porque me va muy bien, y yo la verdad es que creo que esto está siendo un desastre, no estoy siendo tan buena, o que en algún momento se van a dar cuenta que se equivocaron al convocarme, al llamarme, tiene que ver fundamentalmente con esto. Ahora, si nos metemos y hacemos ahí un doble clic, bueno, podríamos ver, por ejemplo, que está muy vinculado o nos genera miedo a fallar, a equivocarnos, a fracasar, lo voy a poner entre comillas, ¿no? Como a no cumplir ciertos objetivos y ciertas expectativas, porque si yo fallo o me equivoco, ahí es como que, bueno, entonces pienso que realmente se van a dar cuenta que estoy siendo un fraude y que confiaron en mí en vano. Otra cosa que podríamos también mirar en nosotros para ver si nos estamos sintiendo un fraude, es que le atribuimos los logros a los factores externos. Esto es súper llamativo porque podemos decir que las cosas nos salieron por suerte, por coincidencia, porque las personas me conocían y por eso me llamaron, pero no por mi capacidad, ¿no? Es como que cualquier cosa que hayamos logrado, decimos, fue por algo externo, no por nuestra capacidad, no por nuestro esfuerzo. Y acá las invito y los invito a ver qué me digo yo o qué digo yo, qué explicación doy cada vez que logro algo. Y ahí sale, enseguida cada uno puede identificar a qué se lo está atribuyendo habitualmente, ¿no? Ese discurso obviamente me lo compro y después todo el tiempo estoy creyendo que es así, no por mi esfuerzo, no por mi capacidad. Y eso además nos lleva a creer que no merecemos lo que obtenemos, ¿no? Este logro que tuvimos, bueno, no lo merecemos. Entonces, cuando alguien nos felicita o nos elogia, lo que suele pasar es que yo las dejo de lado. O sea, hay algo que me dicen siempre es,
creo que me están felicitando porque soy amable, o me están elogiando porque me quieren, porque me tienen cariño, porque no es como esta idea, no porque me lo merezco, no porque hice un buen trabajo, sino porque hay algo del otro lado que me quiere mimar, pero no porque realmente lo sienta así, ¿no? Entonces, cuando encontramos como todo este hilo conductor en nosotros, bueno, podemos decir que ahí estamos experimentando el síndrome del impostor, que tiene que ver con tener unas altas expectativas de nosotros mismos, casi utópicas, que después las podemos recorrer, pero tiene que ver con esto, ¿no? Esto de debería hacer las cosas perfectas, debería saber todo, estas creencias bastante absolutas y utópicas que es muy difícil de cumplir, así que nos vamos a frustrar siempre si queremos cumplirlas así tal cual. Ale, perdón, está Mirna. Mirna, adelante. No, buenísimo, buenísimo lo que dice Ale, y después me salía la contrapregunta, ¿no? ¿Qué me digo? O sea, eso es qué me digo cuando me felicitan, y qué me digo cuando cometo el error, porque es fabuloso cometer errores, pero ¿cómo? ¿Quién me aguanta, no? O sea, todo lo que me digo. Ahí está, claro, y fíjate esto que cuando me dicen, me felicitan, lo hago chiquitito, o ni lo hago chiquitito, o sea, tipo, es como, no es para mí, no tiene nada que ver conmigo, me lo dicen porque, pero cuando hay algún error, alguna falla, o cuando recibo un feedback, ¿no? Viste que alguna devolución, por más mínima que sea, que yo siento que hice algo mal o que estoy percibiendo eso, la agrando tremendamente, ¿no? Y pasa de hicimos esto, no sé, erróneamente, me equivoqué en esto, a soy un desastre, soy un fracaso, soy esto, soy el otro. Los invito y las invito, si quieren ir comentando en el chat qué cosas se dicen, porque claramente achico lo bueno o lo hago desaparecer y agrando, entre comillas, lo malo, el mensaje o la etiqueta que a mí me lleva a sentirme muy mal. Entonces siempre no, yo lo que siempre digo es que este balance es como que nos deja siempre en deuda, porque no hay forma. Si yo veo con una lupa lo que no salió bien y veo con otra lupa lo que sí salió bien. Ale, una Sí. pregunta. ¿El síndrome del impostor es exclusivo de las mujeres? No, para nada. No. Se ha asociado, sí, digamos, desde los inicios se ha asociado mucho con las mujeres. Se descubrió hace más de 40 años, 2 psicólogas en Estados Unidos trabajando en una universidad, ellas trabajaban con mujeres que consideraban de muy alto desempeño, brillantes y demás, pero estas mujeres lo que no veían era sus propios logros, ¿no? Esto de que, por ejemplo, estamos acá, estamos en este espacio, bueno, seguro que es porque la verdad que al final como que las barreras de entrada no eran muy altas, ¿no? Mi desempeño no está tan bueno, bueno, ellas no lograban ver en sí mismas qué era lo bueno en ellas. Y ahí es que se empieza a acuñar este nombre, pero después, digo, se trabajó mucho sobre mujeres, la mayoría de los papers hablan mucho de mujeres, pero sobre todo creo que en los últimos años lo que se ve, y esto acá puedo hablar también por mí, en los talleres, en los encuentros, son muchísimos los varones que vienen, las experiencias que cuentan, cada vez se está viendo más y se está abriendo más. Entonces, lo que sí aclaro es, lo que ahora las estadísticas muestran es no hay una diferencia tan grande en cuanto a cantidad de personas que lo sienten. Es decir, si miramos grupos de mujeres y grupos de hombres, no es que hay, no sé, 90% de las mujeres lo sienten y 20% de hombres. No, las cifras están dentro de todo cercanas, pero sí tiende a ser más limitante en las mujeres por algunas cuestiones culturales. Después podemos meternos un poquito en eso. Pero sí también está, digo, algo que yo observaba y que encontré también reflejado en algunos papers y demás, es sí esta duda de que en los hombres quizás también estuvo siempre desde el inicio de que se empezó a estudiar, pero hablamos muchas veces de esta masculinidad tóxica, ¿no? De que quizás cuesta más que un hombre pueda decir, la verdad es que me siento un fraude, que no estoy a la altura, ¿no? Que se puedan conectar con su vulnerabilidad más abiertamente. Entonces también esto puede haber sido un freno para que se refleje en las encuestas, por ejemplo. Es un interrogante, no se sabe, ¿no? Pero la verdad es que no. De hecho, ese fue un debate interno cuando estaba escribiendo el libro. ¿Para quién va el libro? Y por lo menos desde mi experiencia y en mi recorrido,
cada vez más son los varones que se suman, por eso es como que fue para un público amplio, para quien se sienta así, pero después sí explicando qué factores culturales inciden para que a nosotras, de alguna forma, nos termine limitando más, o un poco más internamente. Bueno, justo te iba a preguntar algo de factores culturales. Yo puedo contar una anécdota Dale. que... Y yo para romper el hielo, porque quiero que todos cuenten sus anécdotas. Acá vamos a ser un poco más vulnerables. Me acuerdo cuando conseguí mi primer trabajo, ¿no? Yo tenía 21, 22 años, y llegué a mi casa y le dije, voy a contar a mi mamá, ay mami, ¿sabés que me tomaron en el trabajo? ¿Qué sé yo? Bueno, conseguí trabajo, bueno. Y mi mamá me dijo, te tomaron porque sos linda. Y yo digo, Dios, primero gracias por lo de linda, pero la realidad es que desvalorizar tanto, ¿no? El esfuerzo, la profesión, el estudio, bueno, te tomaron porque sos linda. Digo, esos son mucha carga cultural recibimos, ¿no? Totalmente. Bueno, esto que vos estás trayendo, ¿no? Que las mujeres aportamos belleza, ¿no? Esto tiene que ver mucho con lo cultural, lo estoy poniendo entre comillas, por favor, ¿no? Pero vos sabés que uno de los factores culturales que yo encontré tiene que ver con esta idea, los estereotipos, ¿no? ¿Viste? Los estereotipos, quizás el hombre o el varón aporta raciocinio, ¿no? Este pensamiento crítico. Estoy hablando siempre de estereotipos, por favor, que se entienda acá, ¿no? Y las mujeres aportamos sensibilidad, emocionalidad, belleza, esto que vos decías, ¿no? Entonces, esto juega muy en contra al momento de cómo nos sentimos, porque parece que la capacidad intelectual, de hecho hay escritos bastante antiguos sobre esto, ¿no? Pero como que la capacidad intelectual es algo más innato de los hombres que de las mujeres. Entonces, la pregunta de cómo llegó ahí, que muchas la hemos escuchado, ¿cómo es que te dieron este trabajo? ¿Cómo es que llegó a un determinado puesto? ¿Porque es linda? ¿Porque usa minifalda? ¿Porque esto? ¿Porque el otro? Cuando quizás la persona que llegó ahí, la mujer que llegó ahí, tiene un montón de pergaminos, ¿no? Entonces, esto de la capacidad intelectual o el pensamiento crítico, visto más como un atributo, estereotipadamente, de los varones, es una de las cuestiones culturales que hace que las mujeres quizás nos sintamos más un fraude, o incluso estos mensajes externos, ¿no? Que escuchemos cómo llegó ahí, o llegó porque es linda, y vos decís, pero ¿cómo? Pero no, porque yo soy inteligente, soy competente, soy súper capaz, estudié un montón, es uno de los factores, que por suerte creo que de alguna forma se va diluyendo, pero igual te digo que cuando estaba escribiendo el libro encontré algunas encuestas, por ejemplo, en términos de ciencia y demás, que todavía hay un sesgo fuerte en ese sentido, ¿no? O sea, sigue estando. ¿Cómo se te ocurrió la idea del libro? Em, a ver, yo venía escribiendo otro libro hace un tiempo, hace bastante tiempo. Pero bueno, no terminaba de salir, ¿no? El libro. Y este particularmente fue como, no sé, como que fue apareciendo, porque por un lado yo había escrito hace, no, el año pasado, no, el anterior, con esto de la pandemia a veces estoy medio perdida con los tiempos, ¿no? Pero el año anterior había escrito un artículo en LinkedIn sobre el síndrome del impostor y las mujeres, y además había hecho un webinar, después había escrito un artículo que había tenido buena repercusión, y yo dije, ay, ese artículo lo puedo ir como haciendo crecer para hacer un ebook para los talleres, ¿no? Y entonces, bueno, lo había empezado ahí a meter más cosas, tomé cosas de que había escrito para el otro libro, de eso, y eso fue creciendo, 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 hasta que en un momento había llegado a las 100 páginas, ¿no? O sea, anotaba además ideas, cosas que iba, no sé, que iba escuchando y como que las iba masticando y las escribía. Y cuando llegó a las 100 páginas, ahí dije, no, pero esto como para ebook, para los talleres, ya es como bastante. Y te digo que fue como algo así, bueno, nada, o sea, ahí formalmente sí, esto debería ser un libro. O sea, este debería ser el libro, el otro no salió todavía no sé cuándo va a salir, pero esto debería ser un libro. Y ahí lo empecé a sistematizar, digamos, ¿no? Como esto, a ver, índice y demás. Obviamente no es un proceso lineal para nada, porque parte de eso, imagínense, había cosas escritas como,
muy desde lo emocional, desde contar experiencias, que yo cuento unas cuantas en el libro. Después había otra parte que eran como mucho más teóricas y como más duras. Y después, bueno, fue un trabajo de ver, de ir y venir, el índice, de ir modificándolo, ¿no? Como que se fue dando esa construcción. Pero fue algo así como más incremental hasta que llegó un momento en que dije, bueno, sí, esto tiene que ser un libro. Y ahí es como que tomé la decisión ya de darle otra forma, ¿no? Como que ya no sea ebook o un cuadernillo. De hecho, tengo un cuadernillo de ejercicios para los talleres que doy. Pero bueno, nada, esto fue como así más oficial. Pero digo, no es como la primera vez que estoy con la idea de, eso, o sea, venía hace unos cuantos años, yo diría hace como 4 años el tema, lo que pasa es que al final fue otro, no fue lo que pensé que iba a salir. O sea. Pero bueno, el proceso interno estuvo igual, desde hace bastante más. Bueno, no es que... Así es la Bueno, ahí agilidad. se fueron animando a compartir algunas perspectivas en el chat. Por ejemplo, Marce Briceño nos comentaba cómo desligar el concepto de que necesariamente debo sentir esfuerzo para considerarlo como un logro, ¿sí? Y también Bueno, María Isabel Masache habló sobre el esfuerzo, ¿sí? Cómo reconocer, no sé, María Isabel, si lo querés contar o si lo querés vos leer, Ale Marcotte, interactuar desde ahí, pero también se habla desde el esfuerzo, ¿sí? Y hay cosas que por ahí uno debería decir, bueno, esto es un talento nato, que es cuestión de darle forma, como por ahí vos contabas en el libro. ¿Qué de eso? Se me vienen 2 cosas a la cabeza. Con el esfuerzo hay 2 creencias. Yo desarrollé 7, ¿no? Que son las que más observo. Pero hay 2 creencias relacionadas con el esfuerzo y son las 2 contrarias. Hay personas que dicen que se sienten un fraude si las cosas no les salen sin esfuerzo. O sea, me tendría que salir fácil, o sea, sin esfuerzo. O sea, como ese talento innato. No me sale, ya le digo, desde, no sé, estoy estudiando matemática en la universidad y no me sale o en la escuela, o estoy haciendo un proyecto o lo que sea, ¿no? Pero las cosas me tendrían que salir así. Yo lo asocio mucho en las presentaciones, siempre está como con la foto de un mago en mis presentaciones, porque es como las cosas me tendrían que salir casi por arte de magia. Y cuando no me salen así por arte de magia, porque tengo ese talento innato, ahí me siento un fraude. Y voy a decir algo, acá por ejemplo, esa creencia a mí me afectó muchísimo en la universidad. Varias me afectaron en la universidad, pero a mí me iba bien y cuando, por ejemplo, mi mamá le contaba a alguien, ¿no? Porque Alejandro, el promedio, bla, bla, bla. A mí me daba muchísima vergüenza. Entonces yo decía, yo no soy inteligente, yo estudio mucho, porque realmente estaba horas y horas y horas, iba en el colectivo estudiando, en el tren estudiando, en todos lados estudiando, pero yo decía, yo no soy inteligente, a mí me daba mucha vergüenza, yo decía, esto lo conseguí por mucho esfuerzo, pero siempre desvaloricé el poder del esfuerzo. Y esta es algo que nos pasa cuando tenemos esta creencia, lo vemos como una debilidad, ¿no? Como que ese esfuerzo se ve como una debilidad. Ahora, digamos que al contrario, hay personas a las que le puede pasar que creen o se sienten un fraude si no le meten todo el esfuerzo. O sea, si no di el 150%, no terminé casi desmayada en el hospital por haber hecho este proyecto, ahí siento que estoy siendo un fraude. Con lo cual, lo que puede aparecer acá es que, vieron que hay talentos que nosotros tenemos innatos, ¿no? Hay cosas que nos salen muy bien. Pero bueno, eso, lo que suele pasar, por ejemplo, lo veo mucho en emprendedores, que de repente no lo pueden cobrar, porque no le pueden dar valor, ¿no? O sea, porque yo creo que todo el tiempo me tengo que estar esforzando un montón. Entonces, cuando hay algo que me sale bárbaro, de una, diría, así como muy sencillo, no lo puedo cobrar, no lo puedo reconocer. Las otras personas me buscan por algo, pero yo no lo puedo reconocer, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque me siento un fraude, me hace voy a estar cobrando por algo que me sale fácil, que me sale rápido, y que además a veces me divierto, ¿sí? Entonces es interesante cómo cada uno tendrá que ver cuál es la creencia que más ahí está pegando, pero o puede ser que pegue una en un momento de la vida y otra en otro momento de la vida. También puede ser, ¿no? Depende de los entornos, depende de un montón de situaciones, porque esto es bastante situacional. Pero digo, ahí aparecen como las 2. Buenísimo, Ale. Bueno, acá quería resaltar que Pía, que está presente, que es la líder de nuestra comunidad, está enferma. Acá en el chat puso, muchísimas gracias, Ale, por sumarte a nuestro espacio.
Bueno, y bienvenidos todos a este encuentro, y pide disculpas porque está con una virosis respiratoria, y bueno, no puede poner cámara, ni pero bueno, no quería dejar pasar ese comentario. Y lo que estabas contando, sí, muchas veces nos felicitan, no sé, nos felicitan por algún trabajo bien hecho y decir, era re fácil, y ya lo desvalorizamos. O sí, ¿no? O por el contrario, si tuve que hacer mucho esfuerzo, yo coincido con vos, a mí la facultad me costó mucho trabajo, yo me recibí muy rápido, pero me costó mucho trabajo, me pasé los 4 años de facultad, 4 o 5 años que me llevó, la pasé estudiando de noche, yo no dormía, y lo mismo, me pasaba como que no es que la tengo fácil, es que todo lo mío es un esfuerzo terrible, lo mismo que vos. Sí. Siempre desvalorizándonos, ¿no? Sí, y desvalorizando ese esfuerzo que de repente, digo, si hoy uno lo mira, nosotros vimos una cultura en donde, yo siempre digo, pensemos lo que a veces decimos las personas que se esfuerzan mucho, o que algo les cuesta, pero le ponen, ese pobre, mirá cómo se esfuerza, ¿no? Como desvalorizando, como viendo una debilidad que una persona se esfuerce. Cuando podríamos ver el esfuerzo como digamos, como una herramienta súper potente para llegar a donde queremos, porque nosotros podemos venir con algún don, algún talento natural y demás, pero ese esfuerzo nos potencia o es el motor que nos lleva hacia donde queremos ir. Entonces, entender cuál es nuestra mirada del esfuerzo, ahí también entender para qué me está sirviendo que yo me diga, pobre, mira todo el esfuerzo. No, o sea, gracias a todo ese esfuerzo que hice, mirá todo lo que conseguí, ¿no? Pero, y el esfuerzo no como algo sacrificado, porque también pasa esto. En el libro ya había puesto esta frase como ganarás el pan con el sudor de tu frente, tipo, toda esa creencia que viene también mucho quizás también desde lo religioso, ¿no? El sacrificio, el dar hasta lo que no tengo por algo, bueno, no, desligar un poco ese concepto, ¿no? Sino el esfuerzo es ir siendo persistente, seguir trabajando, seguir intentando siempre, pero sin esa noción desgarradora de sacrificio, ¿no? Bueno, aquí Buenísimo. tenemos más mensajes en el chat. Mirna, adelante. Sí, Cintia nos mencionaba esto, ¿no? Que cuando algo lo logra, por lo general, bueno, sí, está bien, pero era mi trabajo. Y cuando ella dice así, ¿no? Y cuando le pifio, chau, sin compasión, me cuestiono. No. Entonces, bueno, creo que esta charla nos sirve para esto, hacerlo consciente. Entonces, la próxima vez uno ya va a decir con la mirada observadora, no hace falta que te des con un látigo, ¿no? Bueno, Sí, te preguntaba, Marce Briceño, me quedo en ¿cómo te algo. sentís? Sí. No, me quedo en algo, o sea, eso lo que decís, Mirna, es fundamental, hacerlo consciente. O sea, cuando estoy minimizando algo, si no, pará, o sea, más allá que sea mi trabajo, lo hice. De hecho, algo que podemos hacer es no sé, yo a veces digo, tomarse unos 3 minutos al día, no te estoy diciendo mucho más, pero, ¿qué hice durante el día? ¿Qué cosas logré? ¿Qué saqué? ¿Viste como si saqué las papas del fuego? O sea, qué cosas que no pensé que podía sacar o que me aparecieron, las saqué, lo hice bien, porque si no siempre está el foco, que es uno de los grandes temas en todo esto, que está el foco en lo que no me salió, y me cuestiono. Entonces, así como le dedicamos bastante tiempo a martirizarnos un poco, a castigarnos por las cosas que no funcionaron, empezar a tener la gimnasia o el entrenamiento de, bueno, ¿y qué es lo que sí? Para empezar a inclinar un poco la balanza para el otro lado. Parece una cosa sencilla, pero a veces no lo es, ¿no? Porque ¿qué hiciste? No sé, me viene todo lo que no. O sea, pero ¿qué hiciste? ¿No? Y para quienes lideran además es fundamental, porque digo, si solamente a las personas les recalco lo que no hicieron y nunca les traigo lo que sí, no la frito porque es su trabajo, bueno, también genera un contexto, porque ese es otro de los capítulos que hay, genera un contexto en donde yo lo único que estoy haciendo es incentivar esta idea de que las personas no están a la altura. Así que también hay que tener cuidado con eso. Bien, bien. Bueno, otra de las preguntas entonces que nos acercaba Marce es ¿cómo te sentiste después de escribir el libro? Marce Briceño nos escribía esto en el chat. Yo con el libro la verdad es que me quedé súper contenta. Fue todo quizás el tema es en el mientras tanto, ¿no? Cuando uno lo va escribiendo,
el proceso de escribir, no sé si lo conocen, pero el libro, ¿no? Uno piensa como, bueno, lo escribe y sale, ¿no? El libro, uno lo escribe y va a una editora, o sea, a una persona o editor que lo corrige, que te lo devuelve, que lo volvés a mirar, que se lo devolvés, que lo vuelve a corregir, va y viene unas cuantas veces, ¿no? Entonces, y yo particularmente algo que hice, que me sirvió muchísimo, fue abrirlo, o sea, hubo el documento donde yo estaba escribiendo el libro, estuvo abierto a unas cuantas personas conocidas con miradas muy diferentes, o sea, elegí personas que como que yo sabía que tenían perfiles muy diferentes, que ponían el foco en distintas cosas, entonces estuvo casi todo el tiempo, hasta que empezó a ir hasta a la editora, estuvo abierto. Entonces iba recibiendo muchísimo feedback, y yo les decía, por favor, sean exigentes con el feedback, ¿no? Todo está lindo, ¿no? O sea, como si vos lo tuvieras que comprar, ¿qué te pasa con esto? ¿No? Y entonces a mí eso me sirvió muchísimo. Y después me sirvió también como para, creo que llegué mucho más liviana a cuando se publicó, que estaba contenta con el proceso, digamos, como cómo había terminado. Quizás lo que fue más duro, el camino, particularmente en ese sentido, porque hubo cambios, bueno, aprendí un montón, ¿no? De distintas miradas, de algún capítulo que cambié de lugar porque era como, che, se empasta, no termino de leer, me pierdo. Para mí eso fue muy rico. Entonces después estaba contenta. Igual aclaro que la editora bueno, la editora que es Silvina y Aldana que hicieron los gráficos, bueno, las tres tenemos un nivel de perfeccionismo, que es otro de los temas que tratamos en el libro, ¿no? Como, entonces, entre nosotras, y además riéndonos, porque es uno de los temas del libro, entonces tratábamos de, bueno, a ver, poner fechas, que es una de las cosas que decimos que está bueno hacer cuando uno tiene como esta creencia de que las cosas hay que hacerlas perfectas, poner fechas, tratar de dar ciertos cortes, ¿no? Entonces, un poco nos íbamos riendo también porque, bueno, estábamos trabajando sobre algo que también tiene que ver con nuestras experiencias, así que, pero bueno, después del libro yo particularmente me sentí súper contenta con cómo quedó. Y si yo los invito Buenísimo. a que si Sí, quieren abrir el micrófono y contar, preguntar, así también sí, algo escribió María Isabel, Joana también. O sea, María Isabel resaltaba hace unos minutos esto de que ella ahora también, que está a cargo de equipos en la ejecución de proyectos, empezó a aceptar la parte de su éxito, ¿sí? En el trabajo del equipo. Así que también tenemos logros, pequeñas conquistas, ¿no? Bueno, sí, Marce también decía esto de monetizar a lo largo, monetizar lo que hago y merezco, cómo afecta a los emprendedores con el síndrome del impostor. ¿Mm? totalmente. Y no solamente a los emprendedores, a las personas que están trabajando en relación de dependencia, quizás al momento de pedir un aumento, negociar un aumento, ¿no? Como si yo no termino de creer que lo que hago, por más que me salga fácil, si yo no termino de creer que aporta valor, muy difícil negociar algo o pedir algo. Entonces, digo, a mí me han dicho cosas como, creo que me pagan demasiado por lo que hago, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, algo estás haciendo, porque tampoco creo que la empresa esté regalando el sueldo, pero es Claro. como, lo puedo ver. Bien, Joana también nos decía, durante la búsqueda de trabajo también no nos atrevemos a aplicar si no cumplimos con la mayor parte de los requisitos. Sí, 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 totalmente. comparte. Y eso hay estudios, ¿no? Sobre todo en el caso de las mujeres que solemos, digamos, o por lo menos lo que dicen los estudios es que mientras que los varones aplican quizás con un 70 o 60% de los requisitos, depende ahí el estudio, las mujeres necesitamos cumplir con todos, ¿no? Como que o el 100 o más. Y esto también Ujú. tiene que ver con no solamente con una exigencia, sino que hay un estudio ampliado súper interesante, como que hace un doble clic, porque las mujeres estamos en eso del 100% de los requisitos. Y lo que decía este estudio es que, por ejemplo, porque a veces nos apegamos a los procesos, al deber, o sea, lo que debería ser. Entonces, si dice que hay que presentarse con tales cosas, yo considero que tengo que presentar tales cosas, ¿no? Y esto también tiene que ver con lo cultural, con la forma en la que, digamos, muchas veces
fuimos criadas, que tal vez tiene que ver con menor toma de riesgo, no digo porque nada esto es natural, tiene que ver todo con una cuestión de crianza, ¿no? Esto de hacer todo perfecto, todo según las normas, por eso muchas veces lo que se desprende de todo esto es que en general las mujeres tenemos mejor desempeño académico, por ejemplo, y también tiene que ver como con eso, ¿no? Como con hacer las cosas perfectas, conseguir las normas, entonces todo eso está muy vinculado a lo cultural. Lo aclaro de vuelta, nada que ver con ni la biología ni natural, sino que tiene que ver con cuestiones de crianza, ¿sí? De expectativas sociales. Sí, y que algo me parece también, no sé si es adivinar o percibir, que tantos años de hacer las cosas, tantas generaciones de hacer las cosas de un modo, no las vamos a lograr cambiar en 2 minutos, ¿no? Es como cuando uno en la propia vida dice, si yo me hablo de esta manera después de un éxito o de un fracaso, de un logro o de un resultado adverso, no lo voy a cambiar de un minuto al otro. Quizás me debo tomar, no sé, un tiempo, 12 meses por decir algo, decir, bueno, estoy adquiriendo nuevas miradas, ¿no? Algo de permisivo, algo de transición. Y culturalmente me parece que también es válido que nos lleve un tiempo. O sea, hoy somos el resultado de lo que venimos cultivando, ¿no? Sí, por eso es tan importante hacerlo consciente, ¿no? Como todas estas cosas que a veces no entendemos de dónde vienen, bueno, poder mirarlas y decir, por lo menos, qué puedo hacer desde mi lugar, ¿no? Así como, por ejemplo, digo, otra cuestión cultural tiene que ver con esta idea de la modestia femenina, lo pongo entre comillas también, ¿no? Como la modestia como un atributo de las mujeres muchas veces también en ciertos escritos aparece como algo valorado en las mujeres. Entonces las mujeres tenemos que ser modestas, calladas quizás, esto de no estar mostrando demasiado lo que hacemos o cómo somos, y todo ese mensaje también, digamos, influye en que quizás muchas veces, no sé, te preguntan, ¿en qué sos buena? Y es como que a una le cuesta reconocer incluso en qué es buena, contar abiertamente su trayectoria, lo que logró, ¿no? Como que nos termina pareciendo que está fuera del lugar eso. Y nos impide bastante conectar con nuestros logros y digamos, con nuestra intervención en nuestros logros, ¿no? Porque con esta idea que tengo que ser modesta, me hace voy a decir, sí, la verdad que estudié un montón y me fue bárbaro. Como que da vergüenza, termina como habiendo ahí algo de la modestia con la vergüenza, como que hay algo mal si yo digo esto o lo cuento. Entonces también hay una intervención que hacer respecto de esta idea de la modestia, o de ¿qué pasa? Si yo quiero un ascenso o quiero postularme a algún lugar, necesito reconocer lo que hago, lo que vengo haciendo, mi trayectoria, lo que logré, en lo que soy buena. ¿Viste? Como soy malísima en esto, en lo otro y en lo otro. ¿En qué sos buenísima? ¿En qué sos maravillosa? Ay, no sé, me da cosa, mira si encima lo voy a decir. O sea, primero que ni me doy cuenta, no lo sé, y si me doy cuenta, ni siquiera lo puedo compartir. O sea, porque creo que hay algo que está mal. Entonces, hay varias cosas como que ir desandando en ese sentido. Bien, ahí una de las preguntas del chat que hacía Marce Briceño es ¿qué prácticas o rutinas recomiendas para identificar y comenzar a enfrentar el síndrome? Quizás un poco lo estabas respondiendo, pero quizás hay otras que no las llegaste a contar. Yo pienso que si hablamos de identificarlo, en función de los, digamos, como estos puntos que hablé al inicio, ¿no? Cuando nos escuchamos, lo primero es escucharse, o sea, ¿qué me digo cuando yo me siento que estoy teniendo un obstáculo, ¿no? Que no me estoy pudiendo presentar no sé, a un nuevo desafío, que no puedo cobrar, o sea, quisiera cobrar más y siento que no puedo, ¿no? Como cuando empiezo a tener esos obstáculos porque siento que no estoy a la altura, primero empezar a identificar qué me digo. Entonces, para mí eso es fundamental, porque nosotros estamos todo el día conversando con nosotras y con nosotros. O sea, estamos todo el tiempo, ¿no? Vamos por la calle y estamos conversando. Lo que pasa es que esa radio interna no sabemos muy bien qué nos dicen, no lo tenemos tan consciente. Entonces, pasar eso que aparece ahí como algo que nos habla, a ver qué nos estamos diciendo realmente. Entonces, para mí eso es fundamental. A partir de ahí, ver cuáles son las creencias quizás hoy que más nos están afectando. Tal vez yo dije, no sé, tal creencia me afectó mucho en el pasado, pero hoy no la siento un obstáculo. Pero, por ejemplo, cuando quise cambiar de trabajo,
sea, cuando estaba trabajando como contadora y quería empezar a dedicarme a otra cosa, más al coaching y demás, hubo otras creencias que se hicieron muy pesadas para mí, que tenía que ver con que tenía que hacer todo perfecto o que tenía que saber todo, ¿no? Entonces como, ¿y cómo empiezo, ¿no? Digo, a los 30 y pico años encima me sentía como que ya era grande, ahora tengo 43, pero digo, como, ¿cómo? Viste, como esa idea de que ahora tendría que saber todo y no voy a saber, ¿cuándo voy a alcanzar todo este saber que tendría que tener? No sé, no voy a llegar. Bueno, todas estas cosas que uno después las mira para atrás y se ríe, y bueno, en ese momento para mí era muy difícil. O sea, de hecho, empecé a meterme en estos temas porque yo no podía destrabar esa traba que tenía y que me daba cuenta que era mía, o sea, no era de la afuera. Yo necesitaba darle un giro a mi vida y no podía hacerlo, entonces empecé a trabajar sobre eso. Pero bueno, por eso digo, hay distintas creencias que tienen que ver con distintos momentos de la vida o que inciden más. Entonces, digo, Marce, vos que decías eso, identificar cuál es la creencia, porque claramente no es lo mismo lo que voy a trabajar si yo creo que las cosas, vieron cuando decía esto, las creencias contrarias. ¿Qué creencia hoy me está obstaculizando? Que yo creo que tengo que poner mucho esfuerzo a todo, entonces termino súper agotada, sacrificando todo, y aún así siento que no estoy a la altura, o la creencia contraria, que tendría que hacer otra cosa, porque, no sé, siento que si las cosas no me salen fáciles, no puedo avanzar. Para mí reconocer cuál es la creencia, por eso el libro tiene como varias líneas de acción, cada creencia tiene una línea de acción diferente. Ahora, ¿qué otras cosas puedo hacer? Primero, compartirlo. Esto de que en una comunidad estén trabajando sobre esto, lo estén compartiendo, es fundamental. Porque el efecto, el poder que tiene compartirlo, hablarlo, es maravilloso. O sea, yo creo que es como hay un antes y un después. Cuando yo veo que a otras personas les pasa lo mismo. Cuando si las estadísticas dicen el 70%, el 80%, el 90%, depende de la estadística, en algún momento se sintieron así. Imagínate vos estás hablando con, no sé, con 10 personas y 7 se sintieron en algún momento igual que vos, o 8, o 9. Es súper poderoso cuando vos te das vuelta y decís, pero esta mujer, o sea, ¿cómo se le ocurre sentirse un fraude? Es una genia total y se está sintiendo así, o sea, no lo entiendo. Entonces, ese juego, ese contraste, ese sentirse acompañada para mí es fundamental. Por eso está buenísimo el trabajo en comunidad. Después, bueno, nada, para mí, qué cosas hay que trabajar también, muchísimo el reconocimiento, esto que yo les decía, el reconocimiento de lo que hice, de la trayectoria, de nuestra experiencia, de lo que sí sabemos, porque hay mucho en esto del síndrome del impostor del vaso medio vacío, de lo que no sé, de lo que me equivoqué, ¿no? Como todos los no, pero falta la mirada apreciativa, ¿no? Entonces, como, ¿qué es lo que sí? Yo creo que ahí tanto de las cosas que sí logramos, de las cosas que sí hicimos bien, ¿no? Para poder, digamos, trabajar distinto, resignificar el vínculo con los errores, con los fracasos, eso es fundamental. Y esto que yo decía de cuando alguien me felicita o me elogia, que nosotros no agradecemos, sino que lo dejamos pasar, para mí es repotente el ejercicio de ponerse y decir, corto ese piloto automático. O sea, basta decir, no fue nada, basta decir cualquiera de esas cosas que decimos y decir que gracias, ¿no? O sea, gracias, viste qué bien que estuvo la presentación, o sea, reforzar el mensaje positivo que nos dieron, ¿no? Empezar a hacer este ejercicio, porque es todo un ejercicio. Yo digo, parece una cosita, cuesta bastante, a muchas personas les cuesta, como esto de decirle, Ceci me dice, Ale, qué bueno que estuvo. Viste, Ceci, la verdad es que me sentí bárbaro haciéndolo, ponele, o devolviendo una pregunta también, gracias, siempre gracias, para trabajar el merecimiento, pero gracias. Ceci, contame, ¿y qué es lo que más te gustó? Porque uno puede también a través de la pregunta ver qué es lo que la otra persona está viendo de valioso en mí que yo no veo, por ejemplo. Entonces uno puede trabajar eso. Esas cosas que son, digamos, chiquititas y transversales a cualquier creencia, para mí está buenísimo, porque es un ejercicio de entrenamiento. O sea, me propongo los próximos 20 días, cada vez que recibo un elogio, decir gracias y devolver una pregunta,
o afirmarlo, a ver qué me pasa con eso. No importa que me muera de vergüenza. Bueno, todos más que invitados a leer tu libro, pero yo igual no aguanto y necesito preguntarte. Ponele que venimos escuchando y diciendo, bueno, lo estoy minimizando, lo estoy domando a ese síndrome, pero de ahí a convertirlo en mi aliado, uy, me falta un montón. ¿Qué Bueno, hago? no, yo por qué le puse, sabes que fue como toda una... A ver, ¿qué título? ¿Qué le pongo? En realidad el título es el título de los talleres que yo hacía, así que el debate interno vino antes. ¿Qué título le pongo? ¿Cómo superar? O sea, ¿cómo olvidarte? Yo dije, no, porque en realidad, por lo menos de mi mirada, van apareciendo creencias, quizás, o quizás hay creencias que toman más fuerza en determinados entornos, ¿sí? Viste, quizás uno más o menos lo tiene, está tranquilo, va a un cierto contexto, donde es un contexto que incentiva muchísimo el síndrome del impostor, hay ciertas características que tienen estos equipos, estas organizaciones, lo que sea. Entonces vuelve a aparecer esa voz de repente, ¿no? Entonces dije, no, vamos a ponerlo, no así superarlo totalmente, porque no puedo dar garantía por lo menos de eso, pero sí esta idea de que me lleve a un mayor conocimiento. O sea, y eso es digamos, lo que yo planteo en el libro y en los talleres. O sea, lo miro, lo transformo en un aliado en la medida en que a mí me permite conocer muchísimo más. O sea, si yo miro hacia atrás, en mi caso, no sé, y me miro al 2010, poné que fue cuando empecé como con toda esta idea de que necesito hacer un cambio en mi vida, yo no sé, no, tenía un conocimiento así de chiquitito de mí, al lado de todo el que tengo, y además cada vez que voy leyendo, incluso pensando ejercicios, o mismo me pasó en el libro, de darme cuenta un montón de cosas que no había pensado, o cuando ahora hago ejercicios y demás, también, ¿no? Entonces uno siempre puede tomarlo como, ¿qué me invita a mirar esto? ¿No? O sea, ¿qué puedo ver de mí que antes no veía? Y cómo puedo esto que veía como un obstáculo, ahora lo trabajé y lo veo totalmente diferente, ¿no? Entonces es como esa invitación, porque es una voz que hay. Así como hay otras voces que te dicen, vos podés, lo que pasa es que esa voz está como más bajita, o animate, y esa, es como que tenemos un volumen ahí, ¿no? De una voz un poco más alta y una voz más bajita, que está ahí pidiendo permiso. Bueno, entonces tratemos de ir identificando esa voz que nos obstaculiza o que nos sanciona, y de ir bajándole, dejando de darle tanto permiso y subiendo el otro, ¿no? Ale, bueno, primero quiero invitar a toda la audiencia a que hagan sus preguntas con el micrófono, ¿no? Pueden abrir el micrófono y preguntar, que está súper linda la charla. Y bueno, un comentario, pero tiene que ver con lo que estabas hablando, Ale, antes, que era de agradecer cuando alguien te hace un elogio, te felicita por algo, y me quedé pensando que muchísimas veces cuando alguien te dice, te agradece, no, perdón, te felicita por algo, decís, era una pavada, lo podría haber hecho cualquiera. Bueno, y nada, es pararse un poquito y decir, bueno, no, lo podría haber hecho cualquiera, pero lo hice yo. Trabajar eso me parece súper interesante. Entonces, a ver de la audiencia, ¿qué Hago dicen? ahí ¿Les pasa? ahí puedes transformarlo en pregunta. Esa certeza de lo podría haber hecho cualquiera, te lo podés preguntar. ¿Lo podría haber hecho cualquiera? Y no sé, no sé, porque quizás para que hoy te salga así de fácil y te parezca una tontería, trabajaste 10 años en eso, por eso hoy no necesitas mucho esfuerzo, o estudiaste, ¿no? Entonces como también esas afirmaciones o esas certezas que no nos están ayudando, poder transformarlas en preguntas. Sí, totalmente, totalmente, pero sí, y lo digo porque me ha pasado, o por ahí, no sé, postular a algo y salir elegida. Bueno, es que entra cualquiera. O sea, no valorizar lo que puede haber sido un logro, ¿no? Claro, sí, yo pensé que era más alta acá el examen era más exigente, ¿no? En realidad era que vos lo hiciste muy bien, pero no era que era poco exigente, ¿no? ¿Viste? Es eso, que uno queda atrapado ahí contándose ese cuento de que las barreras estaban bajas, ¿no? No que yo
acá de vuelta lo conecto con esto de mis logros van con algo externo, ¿no? Las barreras estaban bajas, no yo estudié un montón o no me preparé un montón. No, acá podemos decir, ¿y qué hay de mí en esto? ¿Qué hay de mí para que yo lo logre? Ahí Joana y Jorge tenían la mano levantada. A ver, adelante. Marcela también está escribiendo en el chat, pero Marcela, abrí el micrófono y No, contá. pues está medio mal de las cuerdas vocales, entonces por eso Marce escribe. también. Pero Bueno. Jorge se animó a Jorge levantar la mano, lo escuchamos. Muy bien, dale. Ale, bueno, muy interesante. ¿Qué tal? ¿Qué fortaleza te dio ser contadora? Te pregunto, porque soy contador, digo, a ver qué copio de ahí. ¿Vos decís para este recorrido o para la vida? Sí, o para este recorrido, para dónde estás ahora. Yo creo que a ver, voy a decir que primero estuve bastante peleada con ser contadora, sobre todo cuando quería cambiar el rumbo, porque yo decía, ¿por qué tantos años le dediqué a esto y estudié tanto y trabajé en esto? Entonces tuve un periodo así de pelea interna, pero después me fui amigando, y yo creo que hay varias cosas. Por un lado, yo trabajaba mucho digamos, en presupuestación, en control de gestión, en análisis como más económico, pero mucho en presupuestación, y no lo había visto, pero yo siento que, por ejemplo, me dio muchísimas habilidades de coordinación, muchísimas habilidades para mí de planificación, de organización. No sé, después yo arranqué, o sea, todo mi cambio fue medio ahí arrancando, organizando eventos para que la gente hable de sus fracasos, ¿no? Que fue una de las cosas que hice allá por el 2015, en donde organizaba unos eventos para que las personas vinieran a contar, en vez de sus éxitos o fracasos, y los aprendizajes, o sea, las cosas que le habían salido mal. Y de repente yo y ya antes también con otras cosas que había organizado para la facultad, me empecé a dar cuenta, por ejemplo, que tenía mucha facilidad para la organización, para todo eso. Para mí eso, fíjate que no es algo directamente que uno diga, bueno, tiene que ver con lo contable, pero sin embargo siento que es una habilidad enorme que desarrollé y que me ayuda muchísimo, o sea, porque después organicé muchas cosas, y siento que así esto, que vieron esto de me sale fácil, siento que me sale fácil, pero tiene que ver mucho con todo lo que desarrollé en ese momento. Pues por otro lado, cuando estaba estudiando coaching y demás, y quería dejar de trabajar como contadora, yo decía, pero ¿quién va a querer contratarme? ¿Quién va a querer trabajar conmigo si yo trabajé tantos años como contadora? Esto lo tengo re presente porque me sentía tan mal. O sea, era como, ¿quién va a querer trabajar conmigo? Para eso contratan, no sé, una persona que estudió psicología, que viene trabajando hace años, ¿no? Entonces yo era como que estaba totalmente encajonada ahí. Y me acuerdo que un día, nada que ver, yo hacía rollers, ¿vieron? Patín, andaba por la calle ahí con grupos de rollers, y me acuerdo que en una salida, a una persona del grupo, que después resultó ser una persona que es, digamos, un genio total en programación neurolingüística, yo no lo conocía en ese momento, desde ese lugar, lo conocía más de las salidas, nos sentamos a charlar, y yo como tenía esto en la cabeza, ¿quién va a querer trabajar conmigo? ¿Quién? Nada, era como una picadora de carne, esas frases que me decía. Y me dice, ¿pero por qué decís eso? Porque si vos trabajaste tantos años en empresas, estuviste así en distintas áreas en ese sentido, y conocés como la parte de adentro, al contrario, dice, capaz que es una fortaleza en vos, ¿no? Eso de conocer el adentro de una empresa y determinadas áreas que yo tal vez trabajo desde el perfil más desde psicólogo, pero sé que hay personas que dicen como, no me va a entender, ¿no? Entonces, no, tal vez no me abren tanto la puerta como te la podrían abrir a vos. Y me acuerdo que cuando me dijo eso, y vieron como esos momentos que te hace un clic, y es como, entonces sí puedo tener ahí una oportunidad. Y para mí fue genial eso, y hace no sé, 3 años me lo encontré en un taller, y le agradecí un montón. Le digo, mira, eso que me dijiste es ahí, que seguramente no tenés ni idea, que ni te acordás que me lo dijiste, bueno, para mí fue maravilloso, y fue un antes y un después, como ver otra cosa. Entonces, hoy, por lo pronto, también siento que me aporta eso, que yo puedo entender muchas cosas
que suceden en las empresas y que pasan desde el lado de adentro, esa vivencia yo siento que me aporta una mirada diferente, ¿no? Que yo antes la veía como una debilidad y hoy para mí es una fortaleza, eso, ¿no? Como un cierto lenguaje o entender ciertas problemáticas que me es mucho más fácil de entender, quizás que si no hubiese tenido ese recorrido previo. Así que no sé si te contesté, pero por lo menos eso es lo que me pasa hoy. Capaz si me hubiese agarrado unos años atrás, hubiese estado re peleada y te hubiese dicho nada, no me aporta nada esto, así que, pero bueno, ya fue ahí cambiando. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Qué hace Joana? Bien, yo, bueno, de esa parte yo también puedo compartir que en un grupo de mentoría justamente estaba hablando con mi mentora sobre esta parte de que yo me gradué en una carrera de ciencias, pero realmente he trabajado toda la vida desde el lado comercial. Y ella me decía, pero esa es una fortaleza que realmente los científicos usualmente que trabajan en laboratorios no tienen conocimiento sobre la parte comercial. Así que ese puede ser, ese es un fuerte que tienes, ¿verdad? Conoces la parte teórica de la ciencia y sabes cómo realmente se vende un producto, cómo llega hasta el usuario final. Correcto. Así que, bueno, y en ese camino me he inspirado bueno, tenía la tarea desde hace tiempo atrás, desde que pasé el examen de CAPM, de que tengo que actualizar mi currículum para empezar a hacer ese cambio laboral que estoy buscando. Pero justamente como que lo dejaba ahí justamente porque tenía este síndrome del impostor, de que yo quiero moverme a algo más a ciencias, pero he estado toda la vida en la parte comercial. Mi mentora ya, bueno, me hizo ese push, pero estoy en ese punto justamente de, estoy trabajando en mi CV y veo el vaso medio vacío. Como dice, todo este tiempo que estaba en esta empresa pude haber hecho más cosas y todo lo demás. Y realmente, viéndolo desde la ventaja ahora que todavía estoy dentro de la empresa, es poder buscar toda esa información de lo que he logrado hacer e ir convirtiéndolo poco a poco en, no de una sola sentada, pero ir agarrando como punto por punto y ir, dizque, bueno, dándole la vuelta a o qué puedo agregarle, porque realmente uno le dicen, a uno le gusta enseñar cosas como materiales, pero al momento de uno mismo mercadearse para un puesto laboral, uno como que tiene miedo de hacerlo. Y es que cuando más uno debe hacerlo. Sí, y Joana, aprovechando que tenés también esa oportunidad, siempre cuando uno se queda como, viste, esto del vaso medio vacío que decías vos, ¿no? Si uno tiene que hacer la lista, ver qué cosas hice, qué cosas logré, y a veces cuando te quedás como sin ideas, no veo más nada, o cuáles son mis fortalezas, que también es una pregunta, y capaz que vos ves 2, no sé, 3, entonces siempre está bueno cuando me pregunto, bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y no encuentro, preguntarle a otras personas, porque quizás esa mirada externa, ¿viste? Cuando uno empieza a preguntarle a los otros, no sé, ¿qué es lo valioso que ves en mí? ¿Qué recordás de mí, de lo que hice y demás? También está buenísimo, porque a veces esa mirada que nosotros vemos a veces como amenazadora cuando nos dan un feedback que no nos gusta, pero también nos puede aportar un montón de ideas en cuanto a qué se valora que nosotros no vemos de nosotros mismos. Ese es como a veces un buen ejercicio para hacer. Quizás hay cosas que vos no estás poniendo en la lista y cuando lo preguntás te podés también sorprender de lo que aparece. Gracias. Buenísimo. Ale, acá tengo una pregunta de Marcela, que esto cuando tiene que ver con la pregunta de Mirna, que te decía de cómo convertir en aliado al síndrome del impostor. Marcela dice, te aumento la intensidad de la pregunta. Por trabajar con un tercero, para un líder de proyectos, ¿qué le recomiendas para abordar con más naturalidad
y convertir en aliado del síndrome en algún miembro del equipo. O sea, como líder de proyecto, el síndrome del impostor, trabajar el síndrome del impostor en su colaborador. Claro. Yo primero creo que allí, primero trabajar mucho la escucha, ¿no? Del colaborador y la observación. Tal vez primero ver qué le puede estar pasando, o sea, o qué le pasa a esta persona, ¿no? No me entrega, no sé, pedí un informe, no lo entrega, lo posterga. Me parece que puede haber algo de la perfección, por ejemplo, de que cree que lo tiene que hacer perfecto, ¿no? Entonces, primero como una observación y una escucha de qué puede estar pasando. Después me parece fundamental hablarlo con la persona, ¿no? O sea, como compartírselo, porque la otra persona no va a cambiar de por sí, quizás si no conoce o no entiende. Eso por un lado, compartírselo también para acompañarlo en su búsqueda, si es una búsqueda que quiere. Ahora, desde el lado siempre de los líderes, yo lo que recomiendo también es ver cómo puedo estar influyendo yo, o cómo puede estar influyendo el entorno, el equipo, ¿no? Si quizás donde estamos trabajando, como decíamos antes, se reconoce mucho el error, el vaso medio vacío, las cosas que no se hicieron, las que no se lograron, y está la creencia de que, bueno, lo que haces bien era tu trabajo, ¿no? Entonces, ahí podemos estar fomentando esta idea de que la persona no está a la altura, porque el único feedback que recibe de nosotros, o el mayor feedback es, che, faltó esto, ¿no? O te equivocaste. Entonces, cuando esa es la comunicación que pasa muchísimo, ver también si eso pasa entre los compañeros, ¿no? Lo primero que me parece fundamental es entender qué es lo que hay detrás de eso. O sea, como cuál es la creencia. La persona no se anima no sé, a opinar porque cree que lo tendría que saber todo. Entonces, ver también cómo yo estoy habilitando los espacios de pregunta, ¿no? Tal vez yo puedo desde ahí, si yo cuento algo y no estoy incentivando las preguntas, ¿cómo puedo como líder incentivar que las personas pongan sobre la mesa sus dudas, ¿no? O si de repente hay una creencia que tiene que ver con que la persona puede creer que tiene que hacer todo, entonces no puede decir que no. Eso es un tema aparte. Entonces, como las personas creen que no pueden decir que no, bueno, yo me preguntaría como líder, ¿qué tan habilitado está el no en el equipo? ¿No? Y qué tanto yo estoy incentivando a que si no llega, a que si no puede, a que si está re explotado y tendría que darse hasta la medianoche a hacerlo, entonces qué tanto me está pudiendo decir no. Entonces digo, cuando uno puede observar con más detenimiento, escuchar, tal vez conversar, a ver, digo, si yo entiendo que esto le puede estar pasando, a ver qué te está pasando, cómo estás, lo que sea, pero bueno, en función de lo que suceda es la intervención que puedo hacer, ¿no? Pero sobre todo creo que la intervención directa es ver cómo es el espacio que estoy liderando, ver cómo el equipo está generando condiciones para que las personas se sientan más impostoras o menos impostoras. Buenísimo, un espacio seguro, ¿no? O sea, Totalmente. donde haya confianza como para mostrarse vulnerables y puedan decir, yo no sé, yo no pude, me salió mal, no sé, y lograr... Claro, de hecho, cuando fui desarrollando esta parte de las organizaciones, tiene que ver con, por ejemplo, las creencias. O sea, cada creencia tiene ciertas acciones concretas que podría hacer alguien como líder para disminuir eso, por eso mencioné algunas, y también en otros factores, no sé, hay otros factores que tienen que ver las comparaciones, ¿no? Las comparaciones, como nosotros si nos comparamos, nos sentimos en general un fraude. ¿Por qué? Porque vemos todo lo lindo del otro, ¿no? No vemos como todo el detrás de escena, entonces siempre parece que estamos también en desventaja. Pero bueno, hay equipos en donde todo el tiempo se compara a la gente, o hay líderes que comparan a las personas. Entonces eso también podría estar potenciando que la persona sienta un fraude, porque claro, nunca voy a alcanzar al otro, si siempre me están comparando, me están haciendo las devoluciones en relación a otros del equipo. Entonces hay mucho que puede hacer. Cuando uno empieza a manejar el tema y entender por dónde va, hay mucho que puede hacer. Para generar las condiciones, digo, no puede ser que no hay una intervención directa sobre la persona, sino que genero unas condiciones más propicias.
Y me gustó mucho esto que hace un ratito hablaba sobre lo que es comunidad y algo en lo que, o sea, lo veo asociado con esto que traes ahora de cuánto se le permite decir no, no puedo, no estoy llegando, no veo la forma, no me siento con seguridad. Y me parece que esto de comunidad, algo que por ahí también traemos culturalmente, lo que es la cultura del trabajo, la cultura anterior que traíamos de los espacios de exigencia, de quizás acartonados, quizás un espacio donde uno tenía que mostrarse de una cierta manera y no en su totalidad, de manera integral, y en cambio la parte de comunidad, que era quizás mirando la etimología, ¿no? Común, unidad, habilitando esos espacios de que quizás todos en algún momento nos sentimos y nos percibimos como el síndrome del impostor, podemos empezar a darle un espacio con una palabra, ¿no? Con un Totalmente. poder de decir, hoy no tengo un buen día, no me siento segura, no me siento con seguridad, y poder decir, bueno, a ver, contámelo a mí, ¿cómo lo harías? ¿No? Y que entonces ahí uno ya suelta todas las ideas porque ya fue en un entorno más de confianza. Bueno, Sí. ahora hagámoslo, ya está. ¿No? Todo eso se me ocurrió escucharte, que a veces tiene que ver con qué tono, con qué marco lo estamos haciendo. Si es la Sí. empresa del siglo pasado o es estos espacios de colaboración que hoy se vienen creando. Y está bueno, Mirna, de lo que decís, porque acá recién hablábamos quizás de quienes lideran, por la pregunta de Marcela, pero hacerse cargo de que todos somos parte de ciertos espacios y que con nuestro accionar o con nuestro decir o no hacer, también podemos estar generando estos espacios poco seguros o no. O podemos estar generando espacios donde las personas se sientan más tranquilas para preguntar, para decir que se equivocaron, ¿no? Podemos también estar reconociendo de un par algo que hizo, que quizás no lo ve, no se está reconociendo. O sea, todos podemos hacer algo. Digo, porque si no, en mi respuesta anterior quedó como solamente para los líderes, pero tenía ese enfoque para quienes lideran por la pregunta de Marcela, pero todos podemos hacer algo en este sentido. Ahí Gabriela tenía una pregunta, me parece. Gaby, Sí, sí, Hola, adelante, Gabriel. hola, ¿cómo estás, Alejandra? ¿qué haces? Sí, básicamente es un poco lo que vos hablaste recién, más que nada enfocado en que cuando a nosotros nos salen las cosas fáciles y muchas veces no ponemos límites a los pedidos y que siempre es como que, como me sale fácil, lo tengo que hacer. Total, son 10, 15 minutos y voy sacando y me voy llenando de tareas y por ahí las vas tomando porque decís, ah, sí, total, esto es fácil, pero al final del día se te van sumando tareas. El tema de que a veces te cuesta poner esos límites, ¿viste? Decir, bueno, hasta acá, pero aunque a mí me resulte fácil ponérselo a otra persona que aunque tarde muchísimo más, pero, ¿viste? Es como cargarte de cosas porque decís, sí es fácil, a mí no me cuesta nada hacerlo, ¿entendés? O sea, y te vas tapando de cosas y no pones el límite, ¿viste? Eso, por ejemplo, a mí me pasa y es algo que me cuesta mucho, hay muchas tareas que por ahí hago y claro, otra gente dice, ah, bueno, sí, ella lo sabe hacer, ah, dale, lo hacemos, y por ahí otros proyectos, y bueno, querés ser Superman, Superwoman, en realidad, hacer de todo, saber de todo, y bueno, también es como que llega un momento que eso también entras en un conflicto, ¿viste? Como que decís, hasta que no estás saturado, es como que decís, no estoy poniendo los límites, no estoy poniendo el límite porque yo puedo con todo y porque mi trabajo que yo hago no lo reconozco yo mismo, ¿se entiende? O sea, no estoy dándome el lugar que por conocimiento, por experiencia, por estudio, por muchas cosas, justamente es el esfuerzo, el sacrificio, y que uno ve que si no te sacrificás, el logro no llega, o sea, es así, entonces como que esa parte es como que me cuesta y sería bueno cómo encarar eso de los límites, de decir, bueno, tomo estas tareas, pero no tomo más de esto y cortar un poco ese círculo. Claro,
bueno, Gaby, esto del no, digo, más allá del síndrome del impostor, es un re tema hoy, es un tema, ¿no? Con esto de que estamos saturados, la agenda no me da más. Me ha pasado de coachar a personas que agendan, de repente le dicen que sí a 2 reuniones al mismo tiempo, entonces están en una reunión por el Zoom, en otra reunión por el teléfono, ¿no? Con esto de no puedo decir a nada que no. Entonces llega un Sí. momento que estás totalmente explotada, con lo cual, primero siempre para mí, para trabajar el no, hay que ver como cuál es el sí que hay detrás. O sea, ¿a qué le quiero decir que sí para decir este no? O sea, le quiero decir quizás que sí no sé, a mi bienestar personal, te digo como una primer gran, no sé, digo, gran distinción, a veces es como que no cortamos el trabajo, ¿no? Hay personas que son las 11 de la noche, no por elección, no porque, no sé, yo me engancho viendo una charla de YouTube porque tengo ganas, sino porque me comprometo a tantas cosas que son las 11 de la noche y estoy trabajando, ¿no? Entonces, Sí. como, primero para mí ver eso, o sea, que es a lo que hoy yo me estoy negando tal vez a mi tiempo de descanso, me estoy negando a estar presente en una reunión que para mí era importante porque estoy haciendo 3 cosas al mismo tiempo. Entonces, como, ¿cuáles son las cosas que hoy estoy dejando de hacer por decir tanto sí? Y además como que son importantes para mí, ¿no? Me parece que ahí hay un tema de priorización personal. ¿Qué son esas cosas valiosas que sería valioso, por ejemplo, para mí hacer y no las estoy haciendo, y sin embargo le estoy diciendo que sí a 500 pedidos que ni sé por qué les estoy diciendo que sí? Entonces, para mí es empezar por eso, ¿no? Como qué cosas hay valiosas que quiero hacer y que estoy dejando de lado hacer, el manejo de la agenda, no sé si tiene que ver también con esto, ¿no? Pero trabajar mucho sobre la agenda propia, dejar de, me dicen, o sea, me ponen reuniones, esto, me lo otro, y yo estoy eligiendo, ¿a qué le estoy eligiendo decir que sí? ¿Y por qué? ¿Qué hay detrás? ¿No? Como cuál es la creencia que hay detrás. ¿Por qué le digo que sí a todo? Porque si no van a creer que soy poco profesional, que soy poco colaborativa, que soy, no sé, Gaby, en tu caso, digo, cuál sea la creencia, pero los invito a todos a ver qué es lo que hay detrás, porque quiero evitar conflictos a veces, ¿no? O sea, quiero evitar de una conversación difícil, porque siento que me van a querer más, no sé qué es lo que hay detrás, ¿no? Pero digo, también está bueno ver qué es lo que hay detrás de ese no poder decir no. Sí, 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 es un tema de profesionalismo, yo soy líder de varios proyectos, con lo cual Sí. tengo gente a cargo y muchas veces nos pasan tareas de otro proyecto que es, ok, estamos en una reunión, es un ratito que vos sabés de este tema y vos decís, bueno, pero tengo todos estos temas acá, bueno, dale, sí, voy, es un ratito, pero ese ratito, a la suma del día, son muchos ratitos, muchas horas que por ahí le saco a un proyecto y termino trabajando a las 10, 12 de la noche. Hay días que estoy hasta tarde, fuera de mi horario laboral, por cumplir. Y eso también es como un poco de las mujeres líderes, viste, que es un tema, por ahí trabajar en un Sí, ambiente donde las sí. mujeres queremos tener nuestro espacio, demostrar que sabemos, que podemos manejarnos. También eso es un tema, o sea, entonces es un poco el empoderamiento que estamos tratando de lograr y querés compensar a veces. Para mí es un tema más profesional y sí, es como que necesito muchas veces estar en varios lugares, pero bueno, también eso nos saca el enfoque a veces de cosas puntuales, ¿no? Claro, quizás ahí, Gaby, varias cosas que se me ocurren. Primero, ser como muy estratégica, a qué cosas les digo que sí, a qué no. Porque hay un montón de cosas a las que quizás le digo, tenés un ratito, y si le digo que no, no sé, no pasa nada. Si le digo que no ahora, porque el no es un no que cierro puertas, es un no ahora porque hoy tengo que entregar tal cosa, ¿no? O porque hoy tengo este foco en que, no sé, tengo que estar en esta reunión con mi equipo, pero te puedo ayudar mañana o podemos hablarlo mañana, o podemos hablar en otro momento, como para mí de que como ser muy estratégica, ¿a qué le digo que sí? O sea, salir del automático, de sí, 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 ¿qué pasa si digo que no en este caso? O puede haber otra persona de mi equipo que pueda hacerlo, ¿no? Trabajar, para mí que
la creencia que está como asociada a ese no, es mucho esta de que yo tengo que poder con todo. O sea, tengo que poder con todo. Está detrás eso, ¿no? Tengo que poder con todo, porque si no van a pensar que no puedo, que no soy poco profesional. Entonces, en ese caso hay que trabajar, primero que no podemos con todo, y entiendo el caso que vos estás trayendo, ¿no? Pero la primera persona que puede empezar a manejar tu agenda y tus prioridades y como ser muy estratégica en eso, sos vos, cada uno de nosotros. O sea, ¿a qué cosas sí? Viste, por ejemplo, no sé, en algunos coaching que sucede eso, es como, no sé, trabajo, a ver, bueno, cuando tenés 800 reuniones, ¿qué tipo de reuniones tenés? Y no sé, tengo algunas reuniones que son como con los directivos y ahí tengo que ir porque tengo que vender y negociar cosas, buenísimo. ¿Qué otras reuniones tenés? Y hay otra que no sé ni para qué me llaman, pero yo le doy que sí, y voy. Bueno, o sea, paremos ahí, ¿no? Como salir de esto de acepto, de que me llaman a una reunión y no sé ni siquiera para qué voy, ni cuánto tiempo, porque también hay algo que se deteriora por un lado, que es que si yo no cumplo con los compromisos, viste, como el sí y el no son importantes, pero el no para mí es fundamental, porque si no, ni siquiera a veces termino como diciéndole que sí a todo y no cumplo con las cosas que sí me había comprometido. Y ahí también se puede ver que somos poco profesionales, digo, se puede llegar a creer, ¿no? Entonces, como, che, si la gente sabe que si yo me comprometo a algo, lo voy a cumplir. Entonces, mi no tiene valor en ese sentido, que cuando te digo que sí, puedes estar segura que cumplo con lo que te dije. Que si te digo que no, es porque no puedo ahora, pero negociemos cuándo, ¿no? Digo, es como también ver qué pasa cuando yo digo que no, el costo de no decir que no. Como que Sí, el no sí. también es una respuesta de respeto, ¿no? En Totalmente, esos sí, casos. sí, claro, totalmente. De hecho, la primera vez que leí sobre este tema, que era cuando, no sé, hace muchísimos años, cuando estaba empezando con coaching y demás, que está en el libro de, quizás para quienes están en el tema lo hayan leído, de Rafael Echeverría, de coaching ontológico, digamos, y habla como de las declaraciones fundamentales, y una era el no. Yo digo, declaración, ¿no? O sea, y lo empecé a leer y me pareció muy interesante, ¿no? Porque es esta mirada de el respeto a mis límites. O sea, hasta dónde voy y hasta dónde no, y hasta dónde acepto. Y también va a influir, por supuesto, en la forma en la que me ven, porque después también yo me puedo preguntar, pero espera, ¿qué ven de valioso en mí? ¿Que yo estoy para todo? Pero que si un día no puedo estar porque, no sé, me enferme, me tomé vacaciones, ya dejo de ser valioso. O sea, ¿qué es lo valioso en mí? Digo, por eso lo traía en el ejemplo de Gaby, pero también ver, yo a todas las personas que dicen que sí a todo, ¿siempre las veo como profesionales o también respeto como profesional a quien me dice, mira, hoy no puedo ir, porque la verdad es que tengo estos compromisos, pero mañana puedes contar conmigo, yo sé que cuento? Es como un trabajo súper interesante el de los no, porque me parece que hoy que estamos todos incendiados, está afectando mucho el no poder poner límites. Y como líder, también digo, a veces si yo no puedo decir que no, ¿cómo escucho los no del equipo o cómo fomento que el equipo pueda decir que no? ¿No? Eso también es otra cosa, ¿no? Como que tanto, porque digo, también estas cosas a veces van en espejo, ¿no? Entonces, digo, también para trabajarlo desde los dos puntos de vista. Buenísimo. Bueno, hablando de límites, nos hemos pasado un poco del horario que les habíamos pedido a todos, pero antes que nada les quería invitar pueden decir que no, pero los que quieran dejarnos sus datos en la encuesta es realmente valioso, cada uno sabrá si puede tomarse unos minutos, presionar clic en el chat y acceder a la encuesta y completarla, es valioso. Perdón, Mirna. Bueno, quería agradecerle a Ale respecto a su excelente charla. Les comparto el libro, la tapa y el contenido para que vean, y el link donde lo pueden acceder en la web de Ale. Y respecto, bueno, muchísimas gracias a Ale, estuvo espectacular, me encantó, realmente yo lo disfruté un montón, además lo estaba esperando un montón. Gracias. No, por favor, la verdad, buenísimo. Respecto a la encuesta, Mirna, la que yo mandé recién en el link es la de la investigación de habilidades de liderazgo en proyectos. La encuesta que es de
satisfacción de esta charla es esta que pueden ver ahora en pantalla, que de todas maneras les voy a poner el link acá, a ver si me lo pone bien. Ahí está, creo que ahí también ese es el link. Y sí, es muy valiosa todos los comentarios que tengan. Fíjense que les van a pedir un código de evento, y el código de evento es ¿no? 2208, LF2208 es el código de evento. Bueno, y agradeciendo, ¿vamos a sacar una foto? ¿Vamos a sacar Sí. una foto? Dale, buenísimo. Yo dejo de compartir y les pedimos que traten de poner cámara todos. Nos pueden seguir en YouTube, nos pueden escribir a los emails que estaban en el flyer de la invitación, podemos seguir en contacto y la verdad que un placer, Ale. No, muchísimas gracias por el espacio, gracias por las preguntas. Así que bueno, después estamos en contacto. Yo acá les dejo ahí mi Instagram y la web para Buenísimo. seguir en contacto. Y gracias por el espacio, por haberse quedado. Así que avísanos cuando estemos para la foto. Bueno, a ver, pongan cámaras. Ay, bueno, hay todavía muchos sin cámara. Bueno, si no se animan, no la pongan. Pero... Marta, hola, ahora te veo. Mucho más lindo vernos las caras. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos, la verdad que disfruté un montón. Mirna, si querés cerrar. Bueno, agradecerles a todos y si realmente esto de estar en comunidad nos ayuda a como que ahora pesa menos, no me pasaba a mí sola. ¿Sí? Ahora transformarlo en nuestro aliado, el síndrome del impostor, un aprendizaje más. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por las preguntas, Mirna, Ceci, que estuvieron ahí llevando todo el espacio, así que, y Marce, que bueno, lo hizo por chat, porque estaba ahí como, así que muchísimas gracias. Y gracias, Pía, especialmente por estar ahí haciendo el aguante desde la trinchera, pobre, que está en parte médico. Se nos enfermó estos días. Sí, pobre Pía. Bueno, acá hay un mensaje de Cintia, dice: gracias a todos, me encontré con este espacio actualizando LinkedIn, buscando un cambio laboral después de haber estado y continuar trabajando este síndrome. Me encantó, y esto de escuchar a otras personas a las que les pasa lo mismo me hace sentir no sola. Gracias. Buenísimo, Cintia, a todas nos pasa lo mismo. Todas las personas transitamos nuestra humanidad así. Sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias a todas. A todos. Chao, Buenas noches. noches, chao, buenas noches. Gracias, Ale, y gracias a todos. Chao, buenas noches.